Muy buenas noches, amigas, amigos. Espero que se encuentren bien. Bueno, por acá estamos en otro video de la brújula del conocimiento espiritual. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan, ¿cómo te encuentras? Buenas noches a todos. Bien, bien. Fernando, bueno, todos los temas que tocamos son muy amplios, muy extensos. Pero el último video que grabamos, tocamos la relación entre la naturaleza y el espiritismo. Bueno, vimos que fue necesario hacer una segunda parte. Como ya les dije antes, es un tema muy extenso y siempre quedan cabos sueltos por ahí que hay que resolver. Y bueno, estamos acá en un nuevo video. Les recordamos a las personas que entran a nuestros videos, entran al canal, suscribirse, dejen comentarios, sugerencias, serán bienvenidas. Les recordamos también visitar la página de Facebook, La Brújula del Conocimiento Espiritual. Está allí el grupo también, el cual lo administra Fernando directamente. Encontrarán su número de contacto también. Si desean realizar algo ya a nivel personal, bueno, pueden contactarlo ahí. Arrancamos el video, Fernando. Se pueden realizar trabajos espirituales en la naturaleza directamente, Fernando. Sí. Obviamente que, de hecho, en la naturaleza es una de las mejores partes para trabajar, te diré. No, perdón, por poner por debajo lo que es un altar o algún tipo de casa religiosa o centro religioso, ni mucho menos. Pero realmente, mira, la naturaleza en sí alberga lo que es mucha energía, aparte de la energía, mucha espiritualidad, muchos espíritus, o sea, hay de todo. Es uno de los mejores sitios, donde, de hecho, muchas partes de la naturaleza, en particular, para algunas cuestiones con referencia a algunos tipos de trabajo, es necesario. Por ejemplo, o sea, hacer o entregar un trabajo en un sitio específico de la misma y como tal, bueno, trabajar en la naturaleza es como hablar de algo como indispensable, o trabajar con la naturaleza es algo indispensable, porque no la podemos dejar por fuera. Por lo menos en lo que tiene que ver con ramas espirituales que tengan que ver de carácter esotérico o espiritista, pues tú me entiendes. Claro. Ahora, Fernando, existe un riesgo cuando una persona, un espiritista, un palero X, va a realizar un trabajo directamente en la naturaleza, ya sea bueno o malo. Bueno, en la naturaleza siempre hay riesgo, pero me imagino que te refieres a riesgos ya de carácter espiritual. Claro, ya a nivel espiritual, Sí, a nivel exactamente. espiritual, porque obviamente que uno entra a la naturaleza y consigue de todo, animales y cuestiones, ¿no? Pero sí hay riesgo. Sí hay, no por esto para intimidarnos ni mucho menos, pero eso lo conoce cualquiera, inclusive que ni siquiera trabaje lo espiritual, pero que haya tenido, o sea, ¿cómo te digo?, algún tipo de conocimiento sobre la materia con referencia a temas de esa índole, pues, porque recuerda que, mira, en la naturaleza alberga misterios, para Claro. empezar, mucho misterio. En la naturaleza te pueden encantar, en la naturaleza podemos conseguir un portal, una puerta dimensional. En la naturaleza puedes inclusive quedar en trance sin darte cuenta, entre otras cosas. Por eso, bueno, cabe en este momento, o sea, hacer una acotación, Claro. porque generalmente casi nunca hacemos un trabajo en la naturaleza. Siempre es bueno la compañía de alguien por ese tipo de cuestiones que pueden suceder. No por el miedo de entrar solo, porque, o sea, yo he entrado a la naturaleza solo por cuestiones que uno considere como, no digamos, menos que otra, ni tampoco que vengan a ser de carácter sencillo, sino que de repente está una parte de la naturaleza que no sea tan lejano a donde está, o sea, la civilización, donde está mi casa o la casa de un vecino o algo, y sin embargo, de todas maneras, no es que esté, como te digo, protegido por eso, porque a la hora de una cuestión que uno pierde el conocimiento por un trance o algo por el estilo, y esté solo, no va a estar quien salga por uno en ese momento. Por eso la idea es que siempre uno, o sea, si va uno con su padrino, viceversa, o con su materia mayor o viceversa,
siempre, o sea, llevarse a alguna otra persona y que de todas maneras nunca uno va solo, siempre va acompañado generalmente. Ahora, Fernando, una pregunta algo en específico. Para ser espiritista hay que ser conocedor de la naturaleza. Obviamente. Ahora, la palabra conocedor suena como bastante amplia, o sea, suena como fuerte. Una persona conocedora, estamos hablando de alguien que tiene una profundidad de conocimiento sobre la naturaleza, perdón, sobre la naturaleza en este caso, que estamos hablando de ella, ¿no? Pero sí por lo menos un conocimiento, ¿cómo te digo? Esencial, un conocimiento que te ayude a tu poder, ¿cómo te digo? Desenvolverte espiritualmente en relación con la naturaleza y con lo que tiene la naturaleza, porque las necesitamos. O sea, los espiritistas, por ejemplo, en la rama específicamente en María Leoncera, porque el espiritismo tiene muchas cuestiones de práctica, ¿no? Es necesaria la naturaleza. Yo me centro en esto porque yo obviamente soy de Venezuela, soy en mis raíces marelanceras, como usted lo conoce, pero hay otras prácticas de cultos a ancestros, hay otro tipo de prácticas a otro nivel espiritista que quizás no tengan, o sea, no vayan tanto a la relación con la naturaleza, porque si nos vamos un poquito atrás, recuerda esas mesas de cuando Alan Kardec, las primeras investigaciones, las primeras cuestiones que harían ellos para esa comunicación por medio de esos medios. De hecho, las primeras cuestiones o señales que recibían de esos familiares o muertos eran golpes en la mesa o en las sillas, qué sé yo. No necesariamente era una naturaleza, era una cuestión, por decir, una parte encerrada, qué sé yo, una casa o algo. No tendrá uno ni idea, nada más lo que sale en los libros escritos, pero obviamente que habrían otros lugares donde lo harían, ¿no? Y de otras formas, depende de la civilización y de las prácticas que tengan. Pero Claro. con referencia a la de nosotros, es muy necesario conocer, por lo menos, lo necesario de la naturaleza, o sea, la parte primordial de la naturaleza con referencia a lo espiritual. Ahora, Fernando, ¿cómo harían esas personas que están iniciándose en la rama espiritual o que ya están de lleno en esta rama, que vivan en las ciudades, en las grandes ciudades, en lugares céntricos, que no tengan ese acceso directo a la naturaleza? Buena pregunta porque recuerda que no me recuerdo en cuál de los videos toqué ese tema de que uno busca siempre como adaptar, creo que fue en la cuestión de los altares y portales. En uno de ellos hice esa pequeña acotación de que uno trata de o sea, adaptar, de hecho, era por la cuestión que tenía que ver con los altares dentro o fuera de la casa. Y había que adaptar porque el que vive, por ejemplo, en un apartamento, dije en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo hace para tenerlo fuera? Entonces, hay que buscar las maneras de adaptar la cuestión a las circunstancias de la persona, ¿verdad? En este caso, bueno, dependiendo de lo que vaya a hacer, porque si hay cuestiones que requiere ir a la naturaleza, lamentablemente, viva donde viva, tiene que buscar un sitio natural donde adentrarse hacia la profundidad de la naturaleza. Claro. Porque el río no lo van a llevar a la casa. Y si hay que ir al río, no exactamente traer agua del río, sino ir al río, tendrán que buscar ir al río. Así tengan que dar un viaje allá. Lo que pasa es que en la actualidad, o sea, la civilización, el avance de la tecnología y las cuestiones, o sea, hay muchas personas que creen que ya lo que es practicar el espiritismo y otras ramas que tengan que ver con la naturaleza en sí, pueden hacer todo desde la casa, ¿tú me entiendes? Con tal que vayan a una botánica, compren unas plantas, hicieron eso, no es lo mismo. Mira, o sea, yo lo digo que quizás la gente dirá, no, él lo dice porque él vive en el campo y puede conseguir las plantas fácilmente. No es por eso. Porque si viviera en la ciudad y obviamente tengo que ir exclusivamente, porque la cuestión es que yo no decido por mí. Hay entidades que exigen que sea así. Y se exige que sea así,
yo tengo que ir a buscar esa planta, yo tengo que ir allá. O sea, no es cuestión ahora, si hay, de hecho, uno va a la naturaleza o quizás también en el patio de cualquier casa puede tener distintos tipos de matas que son para trabajar lo espiritual, o sea, tienen sus propiedades, aunque todo en la naturaleza sirve, pero las más comunes, y si necesitan preparar un baño, un despojo o algo, van y piden su permiso allí mismo sin necesidad de ir a la naturaleza. Pero hay otras cosas que ya van, ya, o sea, más allá de agarrar una planta de un jardín y hacer un baño. La entrega de un trabajo, inclusive hacerlo y traerlo, trabajarlo aquí y después entregarlo. Dentro de muchas cosas, lo que pasa es que a mí no me gusta dar muchos tips Claro. porque, como te he dicho en varias oportunidades a ti y a los que me escuchan, aquí no se trata ni de impartir clases, ni de imponer nada, ni mucho menos. Entonces, por eso yo no, y que de paso las cuestiones que yo debo transmitir realmente a nivel espiritual ya de enseñanza, eso ya va con el grupo religioso Claro. el mío, pues tú me entiendes. Claro. Porque cada quien tiene que tener sus materias mayores y puede ser que una recomendación mía vaya a caer mal a cualquier materia mayor de otras personas porque alguno de los que allí están o ahí se encuentran o se reúnen o se está desarrollando al respecto toque ese tema porque se lo escuchó a Fernando Noguera en un video, ¿no? Y entonces la idea no es de que esa persona se moleste por lo que yo diga, por eso yo me cohíbo de algunas cosas Claro. y no doy ese tipo de informaciones. Ahora, Fernando, ¿las espiritualidades de la naturaleza están divididas o están todas juntas, o como decimos coloquialmente, revueltas? Bueno, fíjate, la naturaleza, está el espíritu de la naturaleza, ya fue tocado en el tema anterior, está dotada de espíritu porque es obra de la creación. Y en cada espacio de la naturaleza hay, como te digo, deidades en distintas ramas. Cada quien o sea, tiene su nombre o, como te digo, la manera como tal de dirigirse a sus entidades por la rama correspondiente. Por ejemplo, ya nosotros sabemos por la parte de María Leoncera, ya que estamos tocando ese tema, que a ella le pertenece la naturaleza. Si hay alguien a quien tenemos que pedirle permiso antes de meternos a la naturaleza por hacer algo de espiritismo marileoncero, es a la reina. Y obviamente que no cabe de más pedir ese permiso al espíritu de la naturaleza y a los espíritus de la naturaleza, pedir esa protección. Nos vamos a meter a algo donde hay misterio, donde hay cuestiones, aparte de que también vamos quizás a extraer algo de allá que vamos a necesitar para un trabajo. Y como te digo, es esencial que haya ese tipo de permisos, ¿no? Pero sí hay en porque la naturaleza es amplia. Claro. Mira, hablar de naturaleza, como lo dije en el tema anterior, es tan extenso como hablar de lo espiritual. Claro. Y que uno se cansará de hablar y hablará hasta cierto punto. La naturaleza es demasiado amplia. O sea, lo que yo de repente, por mucho que uno llegue a conocer, leyendo por documentales, por lo que sea, sobre la naturaleza en Venezuela, hay otras partes donde en la naturaleza hay otro tipo de plantas que aquí no las hay. Como también viceversa, pues en otras partes no hay las de aquí. Y entonces eso depende también del sitio donde sea, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de lo que es los espíritus de la naturaleza o vamos a decir en realidad porque hay cierto rango en cada parte de la naturaleza por un espíritu que se puede considerar como deidad del mismo. Por ejemplo, del río, de la montaña, etcétera, entre otros, ¿no? Para no extenderme mucho. Y ese viene siendo prácticamente como la deidad de allí. Y de ahí se deriva también de que no es nada más el único que está allí. Hay más espiritualidades del río, hay más de la montaña, que claro, no pueden pasar por encima de esa deidad, porque pues, esa deidad es la que rige allí, ¿tú me entiendes? Entonces sí trabajan en conjunto
en esa parte, pero no revuelta con otra, como lo que tú me querías preguntar. Aunque a la final es un complemento de espíritus, inclusive almas, porque o sea, el alma humana le encanta mucho la naturaleza, y eso lo sabemos si estamos hablando del espiritismo marelancero. Sabemos que, por ejemplo, los indios, los chamarreros, estarán a su nivel espiritual, no necesariamente materializados en una persona dentro de la naturaleza. Y sabemos que fueron vivos, o sea, son difuntos, y así también los hay de otras formas. Y hasta de baja trascendencia, que andan, eso de baja trascendencia que he nombrado en varias ocasiones, que están muy bajo en nivel vibratorio, y porque yo no los llamo de baja luz porque suena feo. O sea, aparte que suena feo, suena incorrecto. Porque la luz todavía no se consigue sino hasta cierto punto, que a medida de que se vayan tocando temas que podemos ir llegando a llegar a esos términos. Claro. Porque la luz no es la luz, por decir, esta que nos está alumbrando, no es, no. Estamos hablando de una luz espiritual, y una luz espiritual no se trata de una luz que refleja. O sea, esa es una simbología. Claro. Cuando decimos que Dios es de luz, es simbólicamente. O sea, la luz no una luz que ilumina. Que ilumina como tal en rayos de luz. ¿Me entiendes? Ahora, que ilumine espiritualmente, que ilumine la mente, que ilumine el alma, que ilumine el espíritu, es otra cosa. Es otro tipo de iluminación. Por eso es que yo quisiera que vayamos comprendiendo lo que tiene que ver luz con trascendencia. Claro. Que es distinto, ¿no? Pero sí los hay, muchos, y aunque todos están dentro, y uno entran y salen de allí, porque obviamente hay relación, mucha relación. No es que por eso es que, o sea, hay un desorden allí, no. Al contrario, la naturaleza, en sí, la naturaleza tiene un orden tan específico que hasta las entidades tienen que estar ordenadas allí dentro. Claro, Fernando. Ahora, en una pregunta en específico y continuando el tema María Leoncero, las entidades María Leonceras, como ya dije antes, están dentro de la naturaleza plenamente o de lleno. Mira, plenamente, o sea, entran y pueden entrar y salir. No podemos decir que plenamente, porque si vivieran puro en la naturaleza, obviamente o sea, no pudieran salir de allí a materializar en un altar, en otra parte, en las ciudades, donde hay también sus portales, sus centros religiosos, etc. Y que si nos vamos a cortes espirituales marialenseras, tomemos en cuenta que no todas las cortes marialenseras tenían estrecha relación con la naturaleza. O sea, todo eso, todas esas almas que trabajan allí, o sea, toda esa espiritualidad o espíritu, vamos a llamarlo así, para identificarnos con lo que es lo marialencero, y no ir a detalles que se van a ir aclarando más adelante. Vivieron en ciudades, no fueron personas que estuvieron dentro del campo en vida, o sea, tenían esa relación estrecha en vida, como algunas otras sí, ¿me entiendes? Como la corte india, que estuvo allí, la corte chamarrera, utilizaba muchas plantas, siempre estuvieron allí esos viejitos que les tengo yo un aprecio especial, igual que a todas las cortes, y a la corte india también, y a todo, pero los viejitos, porque uno aprende mucho de esos viejitos. Y entre muchas, ¿no?, que tuvieron relación, y ahí hay algunos tipos de entidades que pertenecen a otras cortes, pero tienen una relación estrecha, por ejemplo, con la naturaleza, porque estuvieron allí. Hablemos de Faustino Parra, que estuvo metido en lo que se llama en la naturaleza dentro, por nombrar uno, por lo menos, para poner un ejemplo. Y a la vez podemos decir que, o sea, comparando una cuestión con otra, hay esas otras cortes que no tuvieron esa relación directa ya. Por ejemplo, la corte médica en sí, la corte médica, y lo que así hay médicos en la corte médica que fueron hasta, qué sé yo, de esos ya curanderos, ¿tú me entiendes? Pero recordemos que la corte médica viene de José Gregorio en adelante, con Racetti, Saavedra, toda esa serie de médicos
que obviamente no estaban metidos dentro del monte, pero sí están ahorita dentro del monte, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces la cuestión es esta, que pueden entrar y salir de la naturaleza y de hecho trabajar fuera y dentro de la misma. Claro. Bueno amigos, ya para finalizar, les recuerdo a las personas que entran al canal unirse al canal, como ya he mencionado, dejar comentarios, sugerencias, también serán recibidas. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video. Que Dios los bendiga a todos. Amén.